Hola, hola, lo que van a estar viendo es una grabación de una clase grabada y por tanto van a ver que por momentos pregunto a gente imaginaria que está por ahí, pero no es gente imaginaria, simplemente es gente que está en la sesión en tiempo real y no lo van a escuchar, pero yo sí, entonces nada más para que sepan que no estoy hablando solo, no soy esquizofrénico. Y bueno, ahora sí voy a saludar a las personitas que están por ahí. Hola, hola. Ya, confirme si se puede ver. Y déjenme anclo esto. Ok, sí pueden verme, ¿verdad? Confirmen, por favor. Ok, excelente. Bueno, hoy vamos a ver tres temas, podríamos decir, o tres apartados importantes de la parte de embriología, que son como, que sí, son como una base, es importante que las conozcan. Y yo sé que es viernes, viernes a las 7 de la noche, y pues la verdad es que aunque sean las 7 de la noche y un viernes, pues qué bueno que están por aquí escuchando esto, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar de tres temas y lo vamos a ir resolviendo juntos para que todo esto tenga más sentido y sea un poquito más dinámico. Vamos a retomar lo que vimos ayer y así va a ser a lo largo de todo el curso para que ustedes estén muy frescos el día del examen y así no mueran con el primer examen de la facultad, el primerito que presentan. Vamos a iniciar con, voy a ir escribiendo palabras y ustedes me dicen según lo que ponga. Lo primero de lo que vamos a hablar es lo siguiente. ¿Qué es eso? ¿Qué significa ciclo celular? ¿Qué es? A ver, dime, Gretel, coméntame. Ok, 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 está bien, es una gran definición. Como dije hace rato, esto va a estar en la grabación, pero ustedes no lo vieron. Pero como dije hace rato, van a haber momentos en donde las personas en línea van a estar hablando. Ese momento es para que ustedes piensen una respuesta si están viendo la grabación. Pero bueno, sí, Gretel, la verdad todo lo que dijiste está bien. Vamos a ir un poco más de lo general a lo específico. Esto tiene dos palabras. Tiene la palabra ciclo y tiene la palabra celular. ¿Qué es un ciclo? ¿Qué es eso? A ver, alguien más. Porque tú, Gretel, ya sé que te la sabes todas, de todas, todas. ¿Qué es un ciclo? Ajá. ¿Algo que qué? Algo que no para. Es una forma de verlo, por ahí están diciendo algo que no para. Y puede ser, pero según lo que estás diciendo, ¿el ciclo tiene un inicio o no lo tiene? Ok, no escuché nada. No sé por qué no se escucha muy bien. Intenté escucharlo, pero no pude. No te preocupes. Entonces, un ciclo. Un ciclo tiene un inicio, tiene un final y se repite esto una y otra vez sin parar, como nos estaban diciendo hace un segundo. Eso es un ciclo. Es una serie de eventos que inician, terminan y se repiten una y otra vez. Así es como funciona. El ciclo de Krebs tiene un inicio, tiene un final y todo se repite. Igual es una forma de verlo de que, no tiene inicio o no tiene fin. Pero lo que queríamos dar a entender fue bastante correcto y es algo que se repite todo el tiempo. Eso es un ciclo. Es algo que se repite. Y luego tenemos por ahí la palabra celular. De la célula ya hemos platicado, ayer platicamos de ella y lo que dijimos ayer es que la célula es la unidad más pequeña con vida. Entonces, si nosotros juntamos las dos palabras, ciclo, celular, son todos los sucesos, todo lo que hace la célula
con un inicio, un final y se repite. Pero, ¿qué es el ciclo celular? ¿De qué está compuesto un ciclo celular? Bueno, de eso vamos a hablar ahora mismo. Y el ciclo celular tiene a grandes rasgos dos partes. Una parte de color rosa que acabo de dibujar por aquí y una parte de color café que voy a poner aquí. Toda la parte de color rosa la vamos a llamar interfase. Y toda la parte de color morado le vamos a llamar mitosis o meiosis, que para términos más sencillos, de forma más práctica, nosotros vamos a llamarle a esta parte división. Pero, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué son esas palabras raras de interfaces, mitosis, meiosis? ¿Qué es todo esto? ¿Ok? Por aquí nosotros tenemos, como les estaba diciendo, que la célula, en su ciclo celular, sus procesos se dividen en una fase conocida como interfase y una fase que se llama fase de mitosis o fase de meiosis, que nosotros, para formas más prácticas, la vamos a llamar fase de división. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un momento donde la célula está existiendo, está haciendo sus deberes, por ahí se está alimentando, se está nutriendo, y hay un momento donde se divide. Eso es lo que hace la célula. La célula existe, se levanta, despierta, come, no sé, va a hacer ejercicio, luego va a la facultad de medicina, estudia un poquito, y después de eso, en algún momento, se divide. Eso es lo que hace la célula. Y una vez que ya se terminó de dividir, ¿qué ocurre? ¿Qué creen que ocurra? Ajá, pero después de que se divide, ahora, ¿qué pasa? Ya se dividió. ¿Qué pasará entonces? Nos referimos a que si ahora funciona, o sea, empieza a funcionar como algo más, o se va como del lugar de donde se formó y sirve para otra cosa. Lo que quiero decir es que la célula ya estuvo por aquí existiendo, ya hizo sus... Ahí ya desayunó, ya almorzó, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Y luego la célula se dividió. Y te digo, cuando ya se terminó de dividir, ¿qué sigue? Y la respuesta era repetirlo todo otra vez. O sea, una vez que se divide la célula, luego lo que continúa es otra vez iniciar otro día. Se despierta, va al gimnasio, desayuna, va a la facultad y se repite. Luego se divide, acaba la división y ahora lo que continúa, ¿qué es? Lo mismo, una y otra vez. Porque eso es el ciclo celular. ¿Y cuánto tarda en que ocurran estos sucesos una y otra vez? Bueno, cada ciclo dura aproximadamente de 16 a 24 horas. Eso es lo que dura el ciclo celular, aproximadamente. Pero la interfase es ese momento donde la célula, como les decía, está existiendo. La célula está ahí haciendo sus chambas, va por ahí a hacer los deberes, va al mercado, cocina, todo eso. Pero tenemos que darle nombre a esas actividades que hace o a estos momentos de su día. Vamos a dividir la primera gran parte. Vamos a hablar ahorita solo de la interfase, ¿ok? Solo de esta de color rosa. Esta primera fase, la primera que les voy a poner, se llama G1. Luego, después de esa fase, hay otra que se llama fase S. Y después, la que queda, se llama G2. Entonces, por ahí tenemos G1, S y G2. Voy a ponerlo por aquí, debajo de interfase, ¿ok? En G1
La G viene del inglés, viene de growing o de growth, que significa crecimiento. G1 es el crecimiento inicial de la célula. Lo primero que hace es crecer. En la fase S se le llama fase S de síntesis. Y lo que hace es que el ADN, la información que está justo aquí, justo en la célula, se multiplica, se multiplica por 2. Es decir, se duplica. Antes había una cantidad y ahorita va a ser el doble. Una vez que ya ocurrió la fase donde duplica su ADN, continuamos con G2. ¿Qué significa G2? ¿Qué significaba la G aquí? Crecimiento. Y aquí en G2 también es crecimiento, solo que es el segundo crecimiento de la célula. Y después de G2, ¿qué sigue? ¿Qué va después? Tu división. La división. No. Ok, la división. Entonces, vamos a recapitular lo que hemos dicho por el momento. No hemos dicho muchas cosas, no hemos dicho nada muy complicado, pero necesito que lo entendamos bien para que esto tenga sentido. ¿Ok? Primero, lo único que hemos dicho es que nuestro tema del día de hoy era ciclo celular. El ciclo celular tiene dos palabras. Tiene por ahí ciclo, que significa una serie de sucesos que inician, terminan y se repiten una y otra vez, como lo veníamos diciendo. Ahora que hemos terminado o que ya hemos definido bien nuestro tema, continuamos y hablamos de cómo es que funciona la célula, qué es lo que hace en su día a día. Dijimos que a grandes rasgos se divide en una parte que puse de color rosa, llamada interfase, y otra que se llama fase de división, que puede ser mitosis o meiosis. Ahorita hablaremos de eso. Una vez definido esto, les dije, ok, pero la interfase no solamente se le llama así, sino que tiene tres momentos clave. Un momento donde crece de forma inicial, que se llama G1, un momento donde la información se duplica, que se llama fase S, y una G2, que vuelve a crecer la célula, y luego se divide. Pero entonces, ¿para qué hacemos todo esto? ¿Por qué la célula tiene que hacer todas estas chambas para poder dividirse? ¿Qué es lo que buscamos? ¿De qué se trata todo esto? Ok, nosotros lo que queremos es que las células, al dividirse, cumplan con mantener más células vivas. Si las células no pudieran dividirse o multiplicarse, entonces con una serie de eventos que hagan que nuestras células mueran, todo se acabaría, todo se acabó, todo se sumó, boom, se terminó todo el evento. Pero si las células tienen una capacidad de dividirse, entonces permite que aunque hayan ocasiones en que algunas células mueran, pues se pueden dividir, se pueden regenerar, por así decirlo. Y por tanto es importante que las células se puedan dividir. Ahorita vamos a hablar específicamente de la mitosis y la meiosis, pero antes de eso necesito que recordemos lo que vimos ayer. Necesito que recordemos un poco lo que estábamos viendo ayer en el tema de genética. Voy a borrar un poquito. Ok, voy a borrar esto de mitosis para que no me ocupe espacio. Ya borré. Y ya borré. Ahorita lo voy a poner. Si yo agarro una célula, por ejemplo, y checamos su núcleo, ¿qué había en su núcleo? Lo vimos ayer. Hay ADN. Hay ADN. Y ese ADN nosotros podíamos compactarlo en algunos momentos para que se formen ¿qué estructuras? ¿Cuáles? Cromosoma. Los cromosomas. Y haciéndoles una pregunta que vimos el día de ayer, ¿cuántas cadenas de ADN hay en un cromosoma? Solamente
solamente uno. Solamente una. Es un cromosoma que gira, digo, es una cadena de ADN que gira muchas veces hasta que adquiere esta forma. Y entonces les pregunto, ¿cómo se le llama a este brazo corto? ¿Con qué letra? Con la letra P. P, de pequeño. ¿Y a este de aquí? Q. ¿Cómo se llama esta región? Centrómero. Centrómero, porque es el mero centro. Y les mencioné ayer que hay unas estructuras alrededor del centrómero, que son como unos pelitos, como unas proteínas, y se le llama cinetocoro. El día de ayer también platicábamos que teníamos estas dos estructuras de aquí. ¿Qué es esto? Un espermatozoide. ¿Y esto? Una haploide. Ok, ya nos avanzaba. ¿Y esto? Un óvulo. Un óvulo. Y ayer platicábamos que el espermatozoide, ¿cuántos cromosomas tiene? 23. Tiene 23 cromosomas. ¿Y el óvulo cuántos tiene? También 23. Tiene 23. Entonces, cuando yo sumaba ambos, cuando se juntan y forman un cigoto y luego un embrión, obteníamos que todas las células, o en su mayoría, ¿cuántos cromosomas tienen? 46. Tienen 46. Y aquí es cuando viene un momento de vital importancia para esto. Platicábamos también ayer que estos cromosomas se agrupan. Yo les puse por ahí una caja de chocolates que traía 23 chocolates, ¿no? Y luego si poníamos dos chocolates, entonces ahora teníamos un chocolate repetido, por así decirlo. Entonces, platicábamos aquí, yo les había puesto todos los cromosomas y les dije, si yo comparo el cromosoma número 6 de este y el cromosoma 6 de este, ¿son iguales, sí o no? Si bien pueden tener como tal, o sea, pueden Mi, hacer espera, mi pregunta es, ¿son idénticos, sí o no? no. No son idénticos. ¿Tú qué dices, Estrella? ¿Qué piensas? Ah, no te escuché, no sé si, o sea, veo que abres tu micro, pero no escucho. No sé si dijiste algo. No te escucho. Bueno, yo pensaré, imaginaré tu respuesta. ¿Y tú, Astrid, qué dices? No son idénticos. ¿Son parecidos? Sí. Ahí sí lo son. Cuando tenemos los dos cromosomas de la misma posición, por ejemplo, el cromosoma 6 de este y el cromosoma 6 de este, ya en este individuo, ya en el embrión, ¿cómo se le llaman a esos dos cromosomas? ¿Cómo se le llama, Gretel? No recuerdo bien. Sí, eso. Ok, lo dijo bien Astrid. Son cromosomas homólogos. ¿Por qué? Porque son parecidos. No es que sean completamente idénticos, pero decíamos ayer, por ejemplo, que el 6 de aquí y el 6 de acá, ambos tienen funciones muy parecidas. Tal vez no son las mismas completamente, pero sí son muy parecidas. Y como son parecidos, entonces son homólogos. Luego les voy a desarrollar mejor el ejemplo de la caja de chocolates. A lo mejor hago un video cortito para mostrar eso, porque creo que quedaría más claro. Pero entonces decíamos que el número 6 de aquí y el número 6 de aquí son homólogos. El número uno de aquí y el uno de aquí serían homólogos, ¿sí o no? Sí. Ok. El número 8 y el número 9 serían homólogos. Según yo no. Tiene que ser el No, mismo. tiene que ser el mismo, exactamente. Entonces, dicho eso, los cromosomas que ocupan el mismo número se les llama homólogos. El cromosoma 6 mío y el cromosoma 6 de otra persona podría decirse que son homólogos.
son parecidos, pero no son idénticos. Son parecidos y ya está. Ok, voy a borrar esto. Ahorita vamos a hablar de las finalidades de la división de la célula, para qué nos sirve exactamente que se divida, para qué es relevante que este proceso ocurra. Ahorita vamos a platicar de eso, pero antes de que ya veamos mitosis y meiosis de forma detallada, es importante que les comente lo siguiente. Este ciclo celular, así como lo ven, tiene un control y también tiene una función. En G1, quiero que tengan en cuenta que todos estos procesos que estamos hablando es porque la célula a continuación va a dividirse. Ya no va a ser solamente una, de ahí van a salir dos como mínimo. Entonces, esa célula tiene que prepararse para lo que va a pasar. La célula se va a dividir, ya no va a ser una, de ahí van a salir dos. Y por tanto, todos estos procesos, G1, S y G2, son todos los procesos necesarios que van antes de que se divida. Porque como les estoy diciendo, la célula se va a dividir y tiene que prepararse para ello. Entonces, yo lo que necesito, en la gran mayoría de situaciones, es que las células que salgan de mí, es decir, yo tengo una célula, por ejemplo aquí, yo necesito que las dos que vayan a salir de ahí sean muy parecidas en tamaño y en información, en la información que hay ahí. ¿Dónde está la información en la célula? ¿En qué parte de lo que estamos diciendo acá? En el núcleo, en el ADN, ¿correcto? Entonces, nosotros necesitamos que todo lo que tiene la célula inicial, todo lo que tiene la célula madre o la primerita de la que estemos hablando, se reparta de forma equitativa a las dos hijas. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, por ejemplo, con sus mamás, no sé si tienen hermanos o hermanas, pero ustedes cuando tienen hermanos o hermanas, quieren que todo sea justo, que todo sea equitativo, que la mamá le dé lo mismo a uno y al otro. Y cuando eso no es así, empiezan los problemas. Bueno, las células funcionan igual. Necesitábamos, en este caso, que lo que va a salir de esa célula madre se reparta de forma equitativa y a la mitad a esta y a esta. Entonces todo tiene que salir de forma perfecta. Todo tiene que ser de forma calculada. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Que toda la información, y escúchenlo bien, toda la información que había aquí, toda la que había, caiga aquí una copia en este y en este otra copia. ¿Ok? Entonces, si lo que les estoy diciendo es, aquí tenemos información y yo necesito imprimirle una hoja a este y una a este, esta información tiene que ser bastante. Pero ¿qué significa que sea bastante? Hay un proceso aquí que se llama síntesis. ¿El ADN en qué se podía convertir, Gretel? ¿En qué se convierte? ¿Qué es esto? En un cromosoma. En un cromosoma. Una célula normal, más o menos, de lo que platicábamos ayer, ¿cuántos cromosomas tiene? 46. Tiene 46, ok. 46 cromosomas de información tiene esta célula, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí, sí. Ok, tiene 46 cromosomas de información. Lo que yo necesito es que las dos células hijas tengan 46 y 46. Y esta tiene 46 también. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo podría hacer que si esta tiene 46, salgan dos que tienen 46? ¿Cómo podría? Está difícil, ¿no? Multiplicando su material. Así es, lo Bueno, en este caso, duplico. pues, Exactamente. Entonces lo que estoy buscando es que, ok, yo tengo 46 cromosomas y me voy a dividir y necesito darle a ambas 46. ¿Qué hago? Bueno, duplico el que ya tengo. Si antes tenía 46 en este momento,
Una vez que paso por la etapa S, lo duplico. Imagínense que la etapa S es de duplicar el ADN. Solo eso se hace ahí. Y cuando llego a G2, ¿cuántos cromosomas ya tengo? Ya lo dupliqué. ¿Cuántos tendría ahora? 92. Y de esta forma, cuando ocurra la división, le voy a dar 46 a uno, 46 a otro. Se acabó el problema. Porque ya lo dupliqué. En G2, ¿qué es lo que continúa? Crece un poquito más. Crece la célula de tamaño porque se va a dividir y para que haya un buen tamaño en ambas células. Y finalmente, una vez que ya pasó por todo esto, ahora sí la célula puede dividirse. Y ya, esto es lo que ocurre en cada fase. Luego pueden ver por ahí en sus libros que hay diferentes cosas, hay diferentes proteínas, sustancias, que se encargan de regular, voy a poner la palabra en grande, que se encargan de regular todo esto, que se encargan de regular el ciclo. ¿Qué significa regular? Regular es que controle el ritmo y el tiempo de cada una de estas fases. Hay diferentes sustancias, ahorita voy a más o menos hablar un poquito de ellas, que se encargan de decir, ok, tú debes durar tanto tiempo, tú debes de durar tanto tiempo, ok, creo que ya es momento de que pasemos a la siguiente fase. Son como puntos de control. Imagínense ustedes en su día a día que tienen pendientes, entonces tienen que ir checando que van cumpliendo con todos los pendientes. Entonces la célula más o menos igual. Como les decía, la célula va al mercado y dice, ok, ya terminé. La célula va al gimnasio y dice, ok, ya terminé el gimnasio. Ok, ahora me toca hacer mi comida, ya la hice. Y así va pasando por diferentes momentos hasta que una vez que ya hizo todo, entonces ya puede dividirse. Estas estructuras que se encargan de regular los ciclos son dos, a grandes rasgos. Hay unas proteínas que se llaman CDK ciclinas. ¿Okay? Ok. Cuando ustedes lean una CDK ciclina, imagínense a dos amigos. Esos son las CDK ciclinas. ¿Qué es lo que hacen las CDK ciclinas? Animan. Las CDK ciclinas le dicen a la célula, oye, dale, vamos a la siguiente, vamos a la siguiente, vamos a la siguiente. Estas estructuras, estas proteínas que como les digo se llaman CDK ciclinas, su función en esta célula es sencilla. Su función es decirle, ok, ya estuvimos mucho tiempo en G1, ya me aburrí, vamos a la siguiente, vamos a la siguiente. Y pasan a la siguiente, pasan a la etapa, a la fase S. Y una vez que aparece la siguiente CDK ciclina, dice, vamos a la siguiente, vamos a la siguiente. Y continuamos. Una vez que termina la G2, dice, vamos a la siguiente, vamos a la siguiente. E inicia la mitosis. Hay varios tipos de estas CDK ciclinas. Hay unas que tienen el cabello morado, digo, café. Otras tienen bigote. Y esto es mi forma de decirles que cuando ustedes lean el libro y vean la CDK ciclina, la CDK1 con ciclina B se encarga de tal cosa. La CDK4 con ciclina E se encarga de esta parte. Es para que ustedes entiendan que las CDK ciclinas son personas, a mí me gusta verlo así, que motivan para que todo esto continúe una y otra vez. Son diferentes las personas que influyen, van cambiando, pero más o menos imagínenselo como dos amigos, o así me gusta imaginármelo a mí. Y así como hay personas que a cada rato dicen, oye, vamos a la siguiente, vamos a la siguiente, hay otras personas que se encargan de decir, hey, hey, tranquilo, no te desesperes, o sea, que, aguanta, aguanta. Los puntos de control.
Los puntos de control son lo contrario a las CDK-ciclinas. Los puntos de control le dicen, espera, célula, por favor, da chance, que todos estos procesos son muy delicados, danos un momento, por favor, porque si te desesperas, no va a salir bien este proceso y podríamos morir, literalmente morir. Porque si estos procesos fallan, la célula hace apoptosis y se muere. Apoptosis es la muerte de la célula. Entonces, todo esto es muy delicado. Parece que, como les decía, la célula lo hace todo el tiempo, pero si lo hace mal, se va a morir. Entonces, todo esto tiene que ser tranquilo. Y estos de acá, a mí me gusta pensar que son como la voz de la conciencia. Y le están diciendo, oye, relaja, vamos despacio porque esto podría salir muy mal. Entonces, tenemos unos que están muy motivados de que, oye, avanza, avanza, avanza. Y tenemos otros que regulan. ¿Y cuándo regulan? ¿Cuándo regulan estos sujetos? Bueno, como tenemos que mandarnos con cuidado, es una regulación por cada parte, por cada etapa o fase que tenemos aquí. Una regulación en G1, una regulación en S, una regulación en G2 y una regulación en la mitosis o en la meiosis. ¿Cuáles son, o más bien, cuáles son los puntos de control importantes? Yo diría que cada uno de esos puntos de control regula, como les estaba diciendo, que todo vaya saliendo bien. El más importante y de los más preguntados es el primer punto de control, que por ahí tiene dos partes, es un poco complejo, porque el primer punto de control tiene como que dos reglas por ahí. Y a mí recuerdo que sí me lo llegaron a preguntar, entonces chequen bien ese punto de control. Pero no les voy a decir todo esto porque va a ser información que si se las digo así, nos va a llevar toda la clase. Entonces, la importante que les voy a decir es una proteína que se llama ATM, o mejor conocida para los amigos como a toda máquina, ATM. Y esta ATM, de lo que se encarga es de regular las, las cadenas de ADN. Se encarga de regular que el ADN esté funcionando bien, que todo esté funcionando bien, está checando qué onda. Si ve que hay algo extraño, si ve que hay algo que no le está gustando, entonces lo que hace es mandar al mejor protagonista de todo esto, que se llama P53. Esa P53 es una proteína también, es su amigo del ATM, y se le llama vigilante del ciclo celular. Este man está checando, está calando, esperando a que haya una presa, esperando que haya un proceso mal para corregirlo, o si no lo consigue corregir, apoptosis, de que si yo me hundo, nos hundimos todos. Entonces, el P53 es el vigilante, él está checando qué onda. ¿Quién es el jefe de ese vigilante? El ATM. Y ya, eso es lo que podríamos decir. Como les decía, en cada uno de estos momentos, una en la G1, otra en la S, otra en la G2 y otra en la M, en cada uno de esos puntos hay una regulación, hay un momento en el que estamos checando qué onda. Pero la importante, que yo les diría que preguntan constantemente, es esa de ahí, P53. ¿Tienen dudas con esto? ¿A lo que no les quedó claro? Ok, y ahora sí vamos con mitosis y meiosis. Y ya. Ok, vamos con lo que nos corresponde. Tenemos mitosis y tenemos meiosis. Ok, tenemos dos tipos de divisiones. Ambas tienen finalidades distintas, ambas tienen un objetivo completamente distinto.
Las dos son divisiones. Las dos, su finalidad es que la célula se divida. Esa es su chamba, de eso se encarga. Pero la mitosis tiene una finalidad. La célula se divide por un motivo en la mitosis. Y aquí, en la meiosis, la célula se divide por otro motivo. Ambas son divisiones, pero con finalidades diferentes. El objetivo de cada una no es el mismo. Entonces, a grandes rasgos, la mitosis ocurre en la gran mayoría de todas las células y la meiosis ocurre en las células germinativas. Y nuestra finalidad ahí es formar o espermatozoides u óvulos. Eso es lo que estamos buscando, al menos en esa parte. Pero, como les estaba diciendo, estas ocurren en la mayoría de células y estas, su función es formar espermatozoides y óvulos. Ok. Y como les decía, ambas tienen objetivos diferentes. Les voy a hacer un esquema pequeño, nada más para que veamos qué es lo que ocurre en estas fases. Y tenemos que la mitosis es una división donde una célula de 46 cromosomas saca dos células iguales de 46 cromosomas. Y tenemos que la meiosis es una división donde de una célula de 46 cromosomas salen 4 de 23. Eso es una gran diferencia. Para empezar, de aquí nuestros resultados son 2 de 46, que son idénticas a esta de acá. Y aquí tenemos 4 de 23, que son diferentes a la inicial. Desde ahí ya nos podemos dar cuenta de ciertas diferencias, pero entonces ahora ya podemos platicar de cuál es la función de cada una. ¿Para qué queremos que ocurra una mitosis? ¿Para qué queremos una meiosis? ¿Para qué sirve cada una? Bueno, la mitosis, su función de la mitosis es que la célula pueda conservarse y continuar siendo ella misma muchas veces. La mitosis, su característica es que busca la continuidad. Y todo lo contrario es lo que busca la meiosis. La meiosis lo que busca es que la especie varíe. Esta busca la variación, la variabilidad. Cada una busca cosas distintas. Aquí buscamos que nuestra célula final sea idéntica a la madre. Y aquí estamos buscando que las que salgan al final varíen. Porque esto tiene un enfoque para la especie humana y esto tiene un enfoque para que las células continúen en nuestro cuerpo. Ahorita vamos a más detalle. Pero a grandes rasgos, lo que les quiero decir es esto, que la mitosis tiene un objetivo y la meiosis tiene otro. ¿Para qué nos sirve la mitosis? ¿Para qué nos sirve que las células puedan dividirse muchas veces? Pues era lo que les decía hace rato. Porque si las células pueden dividirse muchas veces, si se llegan a dañar algunas, no importa, porque se pueden dividir y pueden como regenerarse. Entonces, la mitosis nos permite eso, nos permite que ciertas estructuras, aunque se lastimen o se dañen, puedan volver a recuperarse, porque las células pueden dividirse. Entonces, la mitosis es un proceso importante en nuestras células. Y ahora sí, ¿cómo ocurre una mitosis? Ok. Tenemos a nuestra célula
E inicialmente nuestra célula tiene un núcleo. ¿En el núcleo qué hay? Hola. ¿Qué hay en el núcleo? ADN. ADN. Tiene por ahí sus organelos, retículo endoplásmico rugoso y por ahí un montón de cosas más. Ribosomas y un montón de estructuras por ahí. Y tiene por ahí unos centriolos. Ahorita vamos a hablar de los centriolos. Entonces, esa célula tiene por ahí, como estábamos diciendo, 46 cromosomas, que para este punto ya pasó por una fase completa, ya pasó por toda la interfase y ahora tiene 92 cromosomas. Entonces, lo que va a ocurrir es que ahora, en este momento, va a iniciar todo lo necesario para que esta célula se divida. Como ven esta célula tiene núcleo, tiene organelos, tiene un montón de estructuras y necesitamos que todas ellas lleguen a nuestras células hijo o nuestras células hijas. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, para esto necesitamos que el núcleo y todo esto, todo el citoplasma se organice de forma adecuada. Y hay dos nombres que les podrían preguntar el día del examen, entonces apúntenlos bien. Para que una célula se pueda dividir completamente, necesitamos cariocinesis. A la cariocinesis se le llama a la división del núcleo. Y citocinesis. A la citocinesis se le llama a la división del citoplasma. Pero solamente son nombres que les pueden poner. La mitosis tiene 4 fases, que normalmente tiene una mnemotecnia, que es promete, Ana, tejer. Aunque a mí me gusta una que yo creé, que es, por favor, o sea, es porfa, muere, ahora. Tonto. O sea, esa es la mía, que cada quien puede usar la que le guste o le acomode, pero las fases son las siguientes. Profase, metafase, anafase y telofase. Entonces lo que va a empezar a ocurrir en cada una de estas fases es que de una célula que teníamos por aquí van a salir dos. Y vamos a ver cómo ocurre estos procesos. El ADN aquí, como les decía, en este momento está todo revuelto. Y cuando la célula va a dividirse, necesitamos que se compacte, necesitamos que se organice en cromosomas. En esta primera fase, que tenemos por aquí, profase, voy a trabajar con una célula aquí abajo, ¿ok? En esa primera fase, lo que va a ocurrir es que la célula se va a organizar. Ya agarró la onda, ya sabe que se va a dividir y en esa primera lo único que va a ocurrir es que se va a empezar a organizar todo. Cada cosa va a ponerse en su sitio para que todo empiece a tener sentido. El ADN se va a convertir en cromosomas. ¿Por qué? Porque antes teníamos las cadenas por ahí todas largas y ahora ya se empezó a compactar para que sean cromosomas. Los centriolos empiezan a unirse y forman unas estructuras que se llaman centrosomas y se ponen en los bordes. Esta estructura de aquí se llama centrosoma. Y como les decía, los eventos importantes son esto, que la célula empieza a organizarse, empieza a ponerse o todo empieza a adecuarse para una división.
Y ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Una vez que ya formamos esto, del centrosoma salen unas fibras y quiero que ustedes me ayuden a decir los nombres. Hay unas fibras que su función es simplemente dar estabilidad a esta zona de aquí. Estas fibras que salen del centrosoma son unos tubitos que, como les decía, le dan estabilidad, hacen que se pueda quedar quieto y se llaman fibras astrales. Hay unas fibras que se quedan solo por aquí arriba y también son para estabilidad. Y se quedan arriba y abajo. ¿Saben cómo se llaman estas? Son las polares, ¿no? Las fibras polares. Y en este caso, las fibras polares se encuentran en los polos, en el polo sur y en el polo norte, ¿no? Fibras polares. Y nos quedan unas fibras que se unen a los cromosomas. ¿Cómo se llamarán esas fibras? Cromosómicas, porque se unen al cromosoma. ¿Y dónde se unen? Se unen en el cinetocoro que mencionábamos por ahí. A estos pelitos que teníamos por acá. Aquí se unen las fibras. Y esto ahorita va a tener sentido. Entonces, en la primera fase, en la profase, lo único que ocurre es que todo lo que estamos diciendo es que se forma esa estructura donde hay un centrosoma en una parte, un centrosoma en la otra, salen fibras por ahí y los cromosomas empiezan a formarse. Ya se formaron los cromosomas, es lo único que ocurre en la profase. Luego, en la metafase tiene una M que significa M de mitad o M de en medio. Y en ese momento los cromosomas se ponen justo a la mitad. Justo a la mitad. Entonces, en esta fase, en la metafase, solamente están alineados a la mitad. Y ya. En la siguiente fase, ¿cómo se llamaban estas fibras que salen del centrosoma hacia los cromosomas? ¿Cómo se llaman esas fibras? Fibras Cromosómicas. Y estas empiezan a jalar, empiezan a romperse de poquito en poquito. Entonces empiezan a jalar al, a estas patitas, a estas cromátides o cromosomas, y empiezan a llevárselos para este lado, empiezan a jalarlos para un extremo. Imagínense lo que son como fibras que empiezan a jalar, de que, oye, vente, 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 vente. Este centrosoma las jala hacia este lado y este centrosoma las lleva para este lado. Entonces, lo que estamos haciendo en la anafase es que alejemos a las patitas de los cromosomas. Los estamos alejando los unos a los otros. Eso es lo que ocurre en la anafase. En la anafase tiene A de alejarse. Y luego nos queda la telofase, que ya es la última. En la anafase lo único que ocurrió es que empezaron a alejarse. Y en la telofase, como ya se alejaron tanto, entonces ahora todos los palitos ya quedaron de un lado, ya quedaron por aquí. Y todos los otros palitos ya quedaron por aquí. Lo único que falta es que el citoplasma empiece a dividirse y se divide a la mitad. Y luego empieza a regenerarse el núcleo y todo lo demás empieza a agarrar su sitio. Y así es como obtenemos dos células de una que antes solamente era una. Una vez que ya hicimos esto, ¿ahora qué creen que ocurra? ¿Qué va a pasar? Ajá, y una vez que finaliza la separación, ¿qué sigue de estas células? ¿Qué pasará con ellas? empieza otra vez. Empieza otra vez el ciclo y se repite una y otra vez. Y esto es lo que hacen las células todo el tiempo. La meiosis es muy parecida, muy parecida
a la mitosis. Es casi idéntica, solo tiene ciertas diferencias. Vamos con la meiosis y ya con esto concluimos. A lo mejor me llevó un poquito más de una hora, me habrá llevado 1 hora y 10 minutos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos con la meiosis y ya estuvo, ¿ok? Por el momento les pregunto, no tienen que abrir el micrófono, tú Gretel ya vi que estás abriendo cada rato, bien ahí, como siempre. Y Astrid y creo que Estrella creo que no tienen, creo que no les abre, pero no importa. Pero entonces les voy a ir preguntando, aunque puedan responder o no puedan responder, intenten. Vamos a ver, lo primero que hemos dicho es que el ciclo celular son eventos que ocurren una y otra vez. La célula se divide a grandes rasgos en una... Sí, no te preocupes, no te preocupes. Sí, o sea, no sé si te acuerdas, pero a mí me explotaba el internet. Entonces, pero bueno, a grandes rasgos, la célula tiene un momento donde se divide y un momento donde existe, donde solamente está la célula ahí de chill, está por allá. ¿Cómo se llama el momento ese donde existe la célula? Se llama interfase y la dividimos en G1, en G2, en S y en mitosis. ¿Cómo se llama el momento donde la célula duplica su ADN? ¿Cómo se llama esa fase? Se llama S, fase S. ¿Cómo se llama el momento donde la célula crece por primera vez? Solamente crece un poquito. G1. Se llama G1. ¿Cómo se llama la fase en la que la célula crece un poquito más? Crece ya lista para casi dividirse. G2. Y finalmente el momento en el que se divide, que puede ser mitosis o meiosis. La mitosis, como decíamos, tiene la finalidad de que las células se mantengan genéticamente. Esa es su finalidad, es mantener la continuidad. ¿Qué es algo continuo? Algo que se repite muchas veces, algo que es idéntico. Por ejemplo, cuando ustedes van a ver, no sé, por ejemplo, un partido de fútbol y todos son los mismos, son continuos, ¿no? O sea, en todos ocurre lo mismo, más o menos. Bueno, no fue el mejor ejemplo, me volé un poco. Pero, por ejemplo, cuando van al súper y ven un montón de sabritas, todas repetidas una y otra vez, una detrás de otra, eso es algo continuo. En cambio, cuando vamos a un sitio donde hay muchos colores o muchos productos diferentes, eso es que sea variable. La meiosis es variable, cambia, su finalidad es que cambien las células y esto, la finalidad es que se dupliquen de forma idéntica. Hemos dicho estas fases. ¿Cómo se llama la primera fase de la mitosis? ¿Cómo se llama? La profase. ¿Cómo se llama la fase en la que las patitas se alejan del centro? Se llama anafase. ¿Y cómo se llama el momento en el que ya se alejaron, ya están cada una de un lado de otro y todo empieza a regenerarse, todo empieza a finalizar? ¿Cómo se llama esa? Telofase. ¿Y cómo se llama el momento en el que las patitas están en el medio? Están ahí puestas, nada más, ahí de chill. Metafase. ¿Cómo se llaman esos momentos del ciclo celular que se encargan de decir, hey, hey, más despacio, porque podríamos morir? Y encargan de checar esos momentos. Puntos de control. ¿Y cómo se llaman? No sé si se acuerdan, esas proteínas que motivan a de que, oye, vamos a la siguiente, vamos al siguiente momento, vamos, vamos, vamos. ¿Cómo se llaman esos? CD-ciclinas. Bien ahí. Eso es lo que tendríamos que recordar. Por ahí les mencioné un punto de control importante que se encarga de estar checando constantemente, que es una proteína llamada ATM. Si esta proteína detecta que algo está mal, llama a su amigo proteína, que se llama vigilante del ciclo celular. ¿Cómo se llama esta proteína? P53. Y bueno, una vez dando ese repaso, podemos hablar de meiosis y nos piramos a descansar. P53, bien dicho. Nos piraríamos a descansar. Entonces, tenemos por aquí que la meiosis, una primera diferencia, que la meiosis tiene dos divisiones, meiosis 1 y meiosis 2. Ambas tienen profase, metafase, anafase y telofase.
Las fases de la meiosis 1 son profase 1, profase 2, perdón, profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. ¿Cómo creen que se llamen las fases de la meiosis 2? Lo mismo, pero en dos. Lo mismo, pero en dos. Profase 2, metafase 2. Y la gran diferencia con la mitosis es lo siguiente. La célula, inicialmente, como decíamos, está por ahí, está de chill, crece, luego duplica su material genético y luego se divide. La gran diferencia con la meiosis es que la meiosis hace lo siguiente. Tenemos una célula de las que queremos obtener un espermatozoide o un óvulo, ¿ok? Células de la parte germinal. Tiene 46 cromosomas, ¿ok? Entonces, esta célula que tiene 46 cromosomas va a pasar por toda la interfase. Llega a la parte G1 y crece, llega a la fase S. ¿Qué ocurre ahí? Se duplica en la fase S y ahora empieza a quedar lista para dividirse. En la fase S entonces ya hay 92. ¿Ok? Entonces, después de esto, se divide la célula en la meiosis 1. Ocurre la meiosis 1, ¿ok? Se divide la célula y obtenemos una de 46 y otra de 46. Pero una gran diferencia es que la meiosis 2 no espera. La meiosis 2 apenas termina la meiosis 1, inicia casi casi. No pasa por la fase S. Y si no pasa por la fase S, este material no se va a duplicar. Entonces lo que vamos a obtener van a ser 23 y 23. Y 23 y 23. En este caso obtenemos 23 y 23 porque no ocurrió esa duplicación de los cromosomas. A diferencia de aquí, que sí se duplicaron para tener 92 y que salgan 46 y 46, aquí no hubo ese momento. En la meiosis 2 no hay una etapa AS antes de la meiosis 2. Y por eso las células que salen son de 23 cromosomas. Pero bueno, una vez que ya dijimos esto y que ya hablamos de que no ocurre una etapa S antes de la meiosis 2, vamos a ver todas las fases. Todas son iguales a la mitosis, como la estábamos diciendo. La única que cambia, y esta es preguntada porque es la única que cambia, es la profase 1. Esa de ahí es la que más cambia con respecto a la mitosis, porque todas las demás son lo mismo que vimos. La metafase se pone en medio, la anafase se aleja y la telofase termina. Luego se repite otra vez y vuelve a ocurrir todo como lo vimos en la mitosis. La profase como que se empieza a posicionar, luego como que se pone a la mitad en la metafase, luego se aleja en la anafase y en la telofase termina. Pero la importante a mencionar, que es la que voy a mostrarles ahorita, es la profase 1 que tenemos por aquí. Esta varía muchísimo, porque para empezar, esta profase 1 tiene varias partes, tiene 5 partes. No recuerdo si les preguntan específicamente de cada parte, pero la profase 1 tiene 5 momentos, que son los siguientes. Y les pregunto a ustedes, en la profase de la mitosis, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en esa profase normalmente de la mitosis? Se empiezan a organizar y a mostrarse como tal ¿Quiénes? ¿Quiénes se muestran ahí? los cromosomas. Se muestran, se organizan, aquí esto vuelve a dividir
Ok. Bueno, y ahí tenemos las 5 fases que ocurren por ahí. Pero para hacerlo más práctico, no voy a estar mencionando todas, solo voy a decir 1, 2, 3, 4 y 5. Porque son varios momentos y en realidad ocurren rápido. Pero ok, ¿qué es lo que está pasando aquí rápidamente? ¿Qué es lo que vamos a conseguir con todo esto? Es una profase parecida a la que teníamos en mitosis. Ahí empiezan a convertirse el ADN a cromosomas, se organizan por ahí en los extremos los centrosomas, salen las fibras polares, las astrales y las cromosómicas. Todo eso empieza a salir ahí. Pero ocurre un fenómeno importante y es que, a diferencia de la mitosis, que los cromosomas se ponen de la siguiente forma. Esto es un centrosoma, esto es otro. Esto es la célula. A diferencia de los cromosomas en la mitosis que se ponían así, uno debajo del otro, en esta división los cromosomas se van a poner así, en parejas. Se ponen en parejas. En el centro, sí, se ponen en el centro en parejas. Pero la diferencia es que se ponen en parejas. Entonces, cuando las fibras se unan, se van a llevar a dos palitos, se van a llevar a los dos. Porque no hay forma de que yo agarre al palito de aquí, por ejemplo, o al que está por acá. Solamente puedo agarrar a este y a este otro. Y es por eso que cuando los jalemos, se van a llevar a dos. Y luego vamos a ver para qué sirve eso. Pero bueno, primera fase de esto. Estamos hablando de la profase larga, que es esta de aquí. Lo primero que ocurre simplemente es que se forman los cromosomas, como decíamos anteriormente, pero aquí hay algo importante y es que, como les decía, se unen dos cromosomas. Lo primero es que se unan, que se hagan amigos, que se combinen ahí. Después, estos cromosomas, justo aquí, como que se combinan. Imagínense que tenemos los dos cromosomas, algo así. Wow. Eh, algo así. Tenemos dos cromosomas. Y primero se unen en la primera fase. Y luego las cabecitas se combinan. Le reparto un poco de información de mi cabecita a esta cabecita. Y luego, lo que va a ir ocurriendo en las siguientes fases es que se van a ir alejando de poco en poco y se separan. Pero quiero que se den cuenta de cómo ocurrió todo. Primero se unieron, luego compartieron información, este le regaló información a este, y se intercambiaron información, y luego se alejan. Eso ocurre en las 5 fases, en cada una ocurre algo preciso, pero a grandes rasgos es esto. Se unen, luego empiezan a como a acumularse y así. Y una vez que ya se separaron, lo que continúa es continuar con el resto, con la metafase, anafase y telofase. Lo único importante de aquí es que, a diferencia de la mitosis, no nos vamos a poner los cromosomas uno debajo del otro y ya, sino que se ponen en parejas, así como lo decíamos. Y ocurre todo esto que les dije. Se acercan, estos dos como que se unen, luego se alejan, y cuando inicia la metafase, nos quedamos en el centro, nos ponemos justo en el centro todos. Luego llega la anafase y nos empezamos a alejar. Luego llegamos a la telofase, ya estamos alejados y se acaba la meiosis 1. Como les decía, no hay momento de síntesis, no hay momento donde duplicamos este ADN y ocurre otra división. Y ocurre la meiosis 2. Y la meiosis 2 nuevamente es lo mismo, pero ahora con las células que tenemos. Y ahora se vuelven a acumular, se ponen otra vez, ocurre la profase, se acumulan en el centro y ahora se vuelven a dividir, como hace rato. Se dividen y ya quedan
como teníamos puesto hace rato. Primero fueron 46, luego 2 de 46 y luego 2 y 2. Y se convirtieron en varias de 23. ¿Por qué? Porque no duplicamos el material. Y obtenemos 4 al final. Les decía, de esta madre salen 2 y rápidamente salen otras. Y eso es la parte de la meiosis. A lo mejor me llevó un poquito más de tiempo de lo que pensé. Nos terminó llevando como, ¿cuánto? Sí, como 1 hora y 10, porque no empezamos a la hora mera mera. Pero, pues eso es lo que teníamos que ver. Nada más les voy a hacer un par de preguntas para ver si esto les quedó claro. Ya con esto ya terminaríamos y habríamos concluido. Pero el tema ya concluyó. En realidad eso era lo que teníamos que decir. La meiosis como tal se preguntaron, oye, pero ¿por qué no la dibujamos y la vimos toda como lo estábamos platicando? Porque en realidad ocurre lo mismo, verdaderamente ocurre lo mismo en cada una de las fases, varias veces. Lo único que quería que quede claro es esta fase de aquí que sí cambia mucho y esa fase de allá sí es importante. Pero de resto, en realidad todo lo demás es muy parecido. Ok, algo importante que sí les preguntan. Las meiosis tienen nombre. La meiosis 1 tiene un nombre. Se llama meiosis reduccional. Y la meiosis 2 se le llama ecuacional. Sí se las preguntan. Entonces por ahí chequenlas, cálenlas, vean qué onda. No se les olviden esos dos nombres. De ahí en fuera todo lo demás es lo mismo. Entonces vamos a ver si quedó claro. En la meiosis, al principio tenemos una célula. Se va a dividir 2 veces. ¿Cuántas células obtenemos al final de la meiosis? Meiosis, de todas las meiosis. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Gretel, ¿tú qué dices? Gretel ya se fue, Gretel ya me odia. Escuché que Estrella creo que quiso hablar, pero no te logré escuchar. Perdón, Estrella, perdón. Pero bueno, al final de la meiosis, como estaban diciendo, obtenemos cuatro células. Cada una tiene 23 cromosomas. En las mitosis, lo que obtenemos son 2 células idénticas a la que teníamos antes. Y, perdón, y todas estas divisiones que hemos visto el día de hoy son importantes para las células, son importantes para la vida. Esta tiene un propósito, la mitosis tiene un propósito y la meiosis tiene otro. Ahí pueden repasar todo lo que vimos y ya, nada más les recuerdo, fue el ciclo celular, cuáles son las partes del ciclo celular, cuáles son los momentos que nos importa ir regulando y una vez que ya está lista la célula para dividirse, platicamos de los tipos de división, que puede ser mitosis en la mayoría de las células y meiosis para formar espermatozoides y óvulos. Y ya, eso fue todo. Sin más, nos vemos hasta el próximo jueves con gametogénesis, donde vamos a ver formación de espermatozoides, óvulos, y después vamos con las semanas de gestación, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta la 38. No es cierto, no son tantas, pero sí. Y ya, eso ha sido todo. Voy a dejar de grabar. Denme chance.